Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. El vídeo pensaba hacerlo ayer. Últimamente sabéis que no estoy subiendo vídeos los viernes, porque normalmente estaba haciendo vídeos de tipo humorístico, pero aunque son mucho más cortos, son mucho más difíciles de hacer para mí. Me resulta mucho más complicado encontrar un tema y hay un enfoque suficientemente divertido, y eso que no son, o sea, no son muy divertidos, no son una cosa loca de diversión. Yo intento que sean divertidos, pero para mí es mucho más difícil, me resulta mucho más complicado. Como dicen, como dicen los actores, directores y demás, hacer humor es mucho más difícil, y estoy de acuerdo, al menos para mí lo es. Entonces no estoy haciendo vídeos los viernes. El vídeo de hoy, en el que voy a hablar del congreso sobre la transición española que organizó Luz de Trento y se celebró la Asociación Luz de Trento y se celebró el pasado sábado. Iba a hacer este vídeo ayer por diversas circunstancias no pude, pues lo subo, vale, en pocas palabras. Entonces, el sábado pasado, 23 de noviembre, la Asociación Luz de Trento convocó el que creo que es, bueno, lo llamó Jornadas sobre los mitos de la transición, historia de una tradición. Y la historia de la tradición es un hilo muy recurrente fue un hilo muy recurrente a lo largo de todas las conferencias. Creo que no sé si es el sexto congreso o sextas jornadas que organiza Luz de Trento, que son unas máquinas, los tíos, no sé cómo mantiene este ritmo. Sin duda con la ayuda de Dios, porque si no, no hay explicación. Y a ver, yo he asistido a todos sus congresos menos al primero, si no me equivoco. Al que hicieron, el primero fue en octubre del 23, me parece, y yo he asistido a todos los que han hecho este año pasado. Este ha sido de los más interesantes. Bueno, es que todos han sido muy interesantes. Todos a los que he asistido al menos han sido muy interesantes. Quizá el anterior fue algo más sobre el franquismo, fue algo más árido porque tuvo un contenido historiográfico mucho más denso. Este ha sido, bueno, algo más ameno que el anterior, pero también de un contenido desde luego muy interesante. Fueron 6 conferencias. Empezó Fernando Paz con la transición política, luego Alberto Bárcena con la masonería en la sombra, luego Blas Piñar Gutiérrez con la transición en el ejército, después fue la comida, y por la tarde me parece que se llama José Luis, no recuerdo bien, Blanco Corredoira. Por algún motivo no le han puesto el nombre, entiendo que porque no cabía, pero me parece que era José Luis. Habló del papel de Juan Carlos I. Fernando Vaquero, al que recuerdo de su muy emotiva conferencia a principios del 2024, habló de la ley de amnistía victoria de la ETA. Y por último, Francisco Vendala habló del papel de la Iglesia en la transición. Este último, me tuve que ir a mitad de la exposición de Fernando Vaquero, que tenía un compromiso familiar, así que no terminé de verla. Y no pude escuchar quizá la que más me interesara de todas. A mí personalmente la conferencia de Francisco Vendala, el papel de la Iglesia en la transición. Pero como tanto esta conferencia como todas las anteriores las vais a poder ver personalmente en YouTube, en el canal de Luz de Trento, voy a esperar a ver las dos últimas conferencias, y haré otra reseña la semana que viene o en un par de semanas. Si os digo que ya está disponible, y os voy a dejar el enlace, ya está disponible la primera de ellas, la de la transición política que hizo Fernando Paz. Ya podéis verla en su canal. Bueno, lo primero, creo que
a calzón quitado el título en general del Congreso, mitos de la transición. O sea, ya el título de mitos ya implica que hay que hay una mitología, que hay un relato que no se corresponde de forma fidedigna con la realidad. Y eso estuvo presente, muy explícito. Hubo insinuaciones, pero la mayor parte no fueron insinuaciones. O sea, se explicitó una y otra vez que la visión que intentan vendernos de la transición, que además es una visión que evoluciona con el tiempo. Yo he visto toda esa evolución. Yo nací justo antes del final del franquismo, en el 72, por si tenéis curiosidad. Esa visión de la transición ha evolucionado con el tiempo. Se ha ido. Yo diría que la putrefacción o la distorsión, más bien, la distorsión del mito de la transición ha evolucionado, o sea, cada vez se ha distorsionado más, ha ido evolucionando de manera paralela y acorde con la putrefacción de la sociedad española, con la putrefacción de la democracia española, más que de la sociedad. No diría que la sociedad está enferma porque su cerebro en este caso, no su corazón, su cerebro político tiene un cáncer que es el socialismo, que la está matando. No está muriendo la sociedad, pero desde luego la dirección política, o sea, hay un nódulo ahí, un quiste cancerígeno maligno que hay que extirpar. Y la segunda parte del nombre, el subtítulo del nombre, Historia de una traición, pues también es algo que se reseña yo creo, si no lo mencionaron todos los conferenciantes, lo hicieron casi todos. Desde luego, a ver, os voy a recomendar fervorosamente que veáis en persona o sea, que veáis por vosotros mismos las conferencias, pues son, o sea, perdonad, una vez más voy a dorarles la píldora a los de Luz de Trento. Es muy difícil, muy difícil organizar un concierto, unas jornadas, un congreso, un concierto también, pero un congreso, unas jornadas, con 6, 7 ponentes, depende de cuál estemos hablando, y que no haya una sola conferencia que no digas, bueno, podría no haber ido, me la podría haber saltado, o sea, que todas sean de calidad, es muy difícil. O sea, eso requiere tener mucho ojo y un buen grado de organización, tener mucho ojo con los ponentes y un buen grado de organización. Y ellos siempre lo logran, o sea que son estupendos. Y todos ellos muy críticos con en concreto con algunas personalidades que fueron los protagonistas de la transición, no con todas, pero con varias de las personalidades más protagonistas de la transición, y con el papel que hicieron para básicamente engañar al conjunto de la sociedad. O sea, y aquí, claro, es que no puedo evitar dar mi opinión sobre qué opino yo de la transición. Y lo que yo opino de la transición es que aunque no fue un error al 100%, o sea, no fue algo que no debimos hacer o no fue algo de lo que deberíamos arrepentirnos, pero hubo aspectos de la transición que fueron no malos, calamitosos, catastróficos, porque estuvieron basados en mentiras, porque se hicieron a espaldas de la sociedad y estuvieron basados en mentiras. Estuvieron basados en mentiras porque muy probablemente los dirigentes que hicieron estas traiciones, que elaboraron estas mentiras, no tenían claro que la sociedad les fuera a apoyar. O sea, algunos de los cambios que se hicieron en la transición, incluyendo cosas que se introdujeron en la Constitución, se hicieron contra la voluntad de la mayoría de los españoles.
se puede alegar, ¿no? Pero luego se votó la Constitución y se aprobó y tal, pero o sea, se votó sobre un montículo de mentiras. Y un montón de mentiras de estos dirigentes. Fernando Paz enumera varias de ellas en su primera ponencia, la transición política. Menciona, por ejemplo, bueno, pues habla de varios personajes. Voy a dar dos pinceladas porque si no os cuento yo la conferencia. No tiene sentido. Pero recuerdo la mención en particular de la elección de Suárez, que no era o la elección de Arias Navarro. Habla del tema del asesinato de Carrero Blanco. eh, y en concreto menciona a Adolfo Suárez, habla sobre él, lógicamente, en varias ocasiones, y destaca especialmente el hecho de que Adolfo Suárez eh, prometiera al ejército que nunca, o sea, que España iba a evolucionar a la muerte de Franco después de la muerte de Franco, iba a evolucionar a una democracia del estilo occidental, pero que no se iba a legalizar al Partido Comunista, eh, como por ejemplo no se había hecho en Alemania. En Alemania el Partido Comunista no era legal y en España pues no pasaba nada si tampoco se hacía legal al Partido Comunista de Santiago Carrillo, del genocida Santiago Carrillo. Suárez le prometió en persona a la cúspide militar que no legalizaría el Partido Comunista y, como dice Fernando Paz, le faltó tiempo para hacerlo. Unos meses después lo hizo, lo cual provocó en propias de Fernando Paz la profunda desafección de la cúpula militar, de los militares en general. Pero no fueron las únicas. El rey Juan Carlos I traicionó al ejército. O sea, ahí menciona una triple traición: al ejército, a España y a los saharauis, cuando a instancias de Estados Unidos, quien a su vez tomó esta postura de acuerdo con Marruecos, con su aliado Marruecos, le regalaron eh, el Sáhara Occidental a Marruecos, contraviniendo las leyes del país y mintiendo sobre el hecho de que el Sáhara Occidental era y es una provincia española. Entonces Adolfo Suárez mintió y traicionó, y Juan Carlos I mintió y traicionó, y como dice Fernando Paz, inaugurando así su brillante reinado. Bueno. No recuerdo exactamente en cuál de las ponencias se habló de manera más extensa del 23F, hablando de traiciones y de Juan Carlos I. Pero básicamente en el Congreso en varias ocasiones se menciona y se explica muy bien que el 23F fue un paripé, un teatro, una grandísima estafa que Juan Carlos I y los principales partidos del país, incluyendo los socialistas que confiaban en hacerse con el poder, montaron el paripé del 23F para apuntalarse, o sea, inventaron un peligro que se iba a perder la democracia y se iba a volver a un régimen dictatorial porque los militares iban a intentar para allí para dar cuantos. Se lo inventaron, provocaron ellos la situación para luego venir como salvadores. Que entre medias hubo todavía más patocheo y todavía más traiciones y tejemanejes, pero esa es la esencia del mensaje. El 23F fue una estafa de los dirigentes políticos del país, incluyendo al rey Juan Carlos I, una estafa, de nuevo, una estafa a la sociedad. Nos engañaron en el 75, nos engañaron en el 76, nos engañaron en el 77, nos engañaron en el 78 y nos engañaron en el 81. O sea, y es que después de esto dices, joder, sí, la transición ha traído algunas cosas muy buenas, pero ¿cómo puedes decir que fue algo bueno cuando estuvo basado en mentiras? En mentira tras mentira. Es que no se sostiene. Si tu relación, una relación con un amigo, haces un nuevo amigo, una relación con una nueva esposa, con un nuevo marido, con una nueva pareja, una relación laboral nueva,
que descubres unos años después que ha estado basado desde el principio en mentiras, que la otra persona te mintió desde el principio, ¿no te vas a replantear si esa relación merece la pena? Claro que sí. Si luego te enteras que desde el principio te la han jugado y te han mentido a propósito, no vas a decir, oye, pero no, pero ha habido cosas buenas en nuestra relación en estos años. Sí, ha habido cosas buenas, pero es que me mentiste desde el principio. Muy difícil que eso tenga buen término. Muy difícil. Máxime cuando la situación actual, a raíz de las mentiras de aquel entonces, es tan mala como es. Tan mala como es. Nunca, vamos, nunca se debió, esto lo tengo yo clarísimo, nunca se debió legalizar el Partido Comunista. Nunca. Mira, como de todo malo sale algo bueno, voy a comentar que la legalización del Partido Comunista nos sirvió para confirmar en estos últimos años que no se puede convivir con los comunistas. No se puede convivir con ellos. Nunca van a cumplir sus compromisos, nunca van a cumplir su palabra, nunca van a dejar de intentar revertir, convertir la democracia liberal en una tiranía socialista. Nunca. Y el PSOE tampoco. Nunca van a dejar de intentarlo. Nunca. Y estas mentiras, estas situaciones son las que se comentan a lo largo de las jornadas, de las conferencias. Quiero destacar, porque bueno, habló luego Alberto Bárcena de la masonería en la sombra, que es una cosa, o sea, tenéis que verlo, porque este señor, como es una excelencia en concreto sobre la masonería, o sea, el tío es magistral en general y en concreto sobre este tema. Comentando todos estos tejemanejes oscuros y traiciones y marranerías. Fue algo diferente la conferencia de Blas Piñar en el sentido de que se centró más quizá en aspectos más técnicos o más... Fue algo diferente, se salió un poco de la línea de las dos anteriores, lo cual estuvo muy bien porque sí le dio un aire diferente, hablando de, pues eso, de cómo veía el ejército, cómo se veía a sí mismo, cómo se veía su trabajo, o sea, desde un punto de vista un poco más profesional, porque él es un profesional, es un militar profesional. Estuvo bien, fue un enfoque diferente. Y aunque, ya digo, creo que es José Luis Blanco Corredera. Aunque Blanco Corredera habló del papel de Juan Carlos I y habló de ese papel y del 23F y estas cosas, pero habló más en general de la situación de la evolución de las distintas periodos que hubo en la transición, cómo fue evolucionando y cómo fue evolucionando la legislación y qué se fue logrando, cómo se fue consolidando el nuevo régimen democrático. Fernando Vaquero, ya digo, solo pude escuchar parte de su conferencia, habló de la victoria de ETA en la ley de amnistía, pero quiero llamar la atención especialmente, hablando de Fernando Vaquero y de su conferencia, quiero llamar la atención especialmente el hecho de que bueno, él menciona, me acuerdo, me llamó la atención que él menciona en varias ocasiones que la amnistía original iba a ser sobre los presos políticos sin delitos de sangre y que esto eran unas 300 personas. 300 y pico personas. O sea, la amnistía del 78, 7, ¿no? Solo iba a liberar a unos presos políticos sin delitos de sangre. O sea, no iba a liberar terroristas. Que el Partido Comunista, ya legalizado por Suárez, presionó y presionó y presionó y presionó para que los terroristas de ETA, el Partido Comunista presionó para que los terroristas de ETA también se vieran beneficiados por la amnistía. Y los muy cobardes, Suárez y los demás, los muy cobardes se lo concedieron. Nunca se debió legalizar el Partido Comunista y bajo ningún concepto se debió liberar a los terroristas y amnistiarlos. Bajo ningún concepto. Lo único que hicimos fue rearmar al enemigo. O sea, bajo ningún concepto se debió hacer ninguna de esas dos cosas. O sea, esas dos decisiones fueron... Es que no tengo palabras. Fueron catastróficas. En fin,
voy a concluir ya, pues no me quiero extender más, pero quiero mencionar que hace poco grabé un vídeo y no os voy a revelar mucho, pero el título es "La democracia liberal es inviable". Tiene mucho que ver con el hecho de lo que han hecho, de lo que han demostrado socialistas y comunistas en estos 40 y pico años. Han demostrado que nunca van a dejar de intentar convertir la democracia liberal en una tiranía, en una dictadura socialista. O sea, para ellos la democracia liberal es un paso previo para la dictadura socialista, que es lo que están implantando y quieren terminar de implantar aquí. Y así que si os animáis, ved el vídeo mío del pasado martes, de este martes si no me equivoco, dame un segundito, del martes, sí, la democracia liberal es inviable. Que paséis buena tarde, hasta el próximo vídeo.